Ok, muy bien. Ahora, esta concordancia Strongs tiene la particularidad que solo funciona con la Reina Valera. Es importante tomar eso en cuenta. Es una concordancia de la Biblia basada en la Reina Valera. Así que si tú sueles usar otra versión, la NBI, la NTV, lo que sea, no vas a poder usar esta concordancia. Tienes que tener la Reina Valera a la mano, 1960, porque está basada en eso. ¿Ok? Ahora, si miramos la concordancia esta noche, vamos a solo notar tres partes. ¿Ya? Vamos a no ser exhaustivos, porque llevaría mucho tiempo, pero vamos a ver tres partes principales de esta concordancia. La primera la deben conocer bien, es simplemente la primera parte, la concordancia en sí, ¿ok? En esa parte del Strongs, como ya sabrán, me imagino, hay una lista de las palabras principales de la Reina Valera en orden alfabético. ¿Ok? Ahora, para aclarar, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Los verbos están en infinitivo y los sustantivos, adjetivos, etcétera, están en la forma singular, sea masculino o femenino. ¿Ok? Así que si están buscando el verbo, digamos, hay un versículo que dice de tal manera amó. Ya no van a buscar la palabra amó porque no lo va a encontrar. Esa palabra ya está conjugada. Tiene que buscar el verbo amar. ¿Ok? Y si están buscando un texto que habla de eh, es el mejor de los amores, no van a encontrar el sustantivo en plural amores. Hay que buscar la palabra amor. ¿Ok? Así que tomen eso en cuenta también, ¿ok? Los verbos en infinitivo y los sustantivos mayormente en la forma masculina singular. Puede ser femenina también, pero es singular. Ahora, la virtud de esta concordancia es que si miramos la concordancia en sí, bueno, a empezar a usar. Vamos a ver, vamos a buscar la palabra apoyar, ¿ya? Busquen en su concordancia el verbo apoyar, ¿ok? En ese listado de palabras, en la sección A, en orden alfabético, busquen el verbo apoyar, ¿ok? Ya está. Apoyar están. Ah, no tienen la página 52 y no la encuentran, hermanos. Ya, hay al menos dos ediciones, ¿Así? si no más. Así que no hay que confiarnos que estamos usando la misma edición. Ya es otro problema, ya. Pero gracias de todos modos, Jonathan, por eso. Ahora, noten en esa lista de versículos, porque em, bajo cada palabra, lo que tenemos en la concordancia es un listado de todos los textos donde esa palabra se encuentra, ¿ok? Empezando con el Antiguo Testamento, de Génesis en adelante, y luego el Nuevo Testamento, ¿ok? Ahora, lo que hay que decir de antemano es que este libro es un tremendo libro, pero no es perfecto. ¿Ok? Vamos a encontrar aún esta noche que hay ciertas imperfecciones que tenemos que aceptar, eh, pero no desvirtúa de la gran utilidad de este libro. Lo que van a notar en la concordancia es que en la margen derecha hay una serie de números al lado de cada texto citado, ¿no es cierto? Pueden mirar los números, los códigos numéricos en la margen derecha, ¿ok? A ver, alguien nos ayuda. ¿Cuál es el primer texto bajo la palabra apoyar? En ¿Alguien? Génesis 28:12, ¿lo buscamos o...? No, solo miran ahí nomás. Ahora, noten qué problema ya tenemos en este primer caso.
a la derecha. No No hay hay, número, pastor. Se han equivocado acá en mi concordancia. He no hay pagado caro número. para que no me lo hagan bien. Ya, no hay un número, ¿no es cierto? Lamentablemente, de vez en cuando encontramos en algunas ediciones, a lo menos, falta un número. No sé por qué se debe eso. No sé si en otras ediciones se ha completado, corregido ese error, pero eh, tenemos ese error justo en el pasaje que estamos estudiando en Génesis, ¿no es cierto? Así que no nos ayuda aquí. Pero ¿cuál es el siguiente texto bajo la palabra apoyar en la concordancia? ¿De qué pasaje viene? Jueces 16:26. Muy bien, ¿ok? Y a la derecha, ¿cuál es el número? 81:72. Muy bien, 81.8172. Ahora, si ustedes ponen su dedo encima de ese número, ya hagan este ejercicio, pongan su dedo eh, inmediatamente debajo del 8172 y ahora empiezan a deslizar su dedo hacia abajo, van a ver toda una serie de números, ¿no es cierto? Escritos en esa forma, en esa misma forma, ¿ok? Hasta que llegamos al eh, el penúltimo número en esta lista de versículos, o no, el último número que está aquí. ¿Cuáles son los últimos dos textos citados bajo apoyar? Dice Romanos Romanos dos 2:17 diecisiete ¿Ya? y Hebreos Y 11:21. muy bien. Ahora, lamentablemente otra vez falta al lado de em, Hebreos 11:21, pero al lado de Romanos 2:17 hay un número. ¿Cuál es el número? 18:7-9. Muy bien. Ahora, ¿pueden ver la diferencia en cómo está escrito ese número de los anteriores? De itálica. Muy bien. Está en itálica o cursiva. ¿Qué significa eso? Los números que están en itálica o cursiva son palabras en griego del Nuevo Testamento. ¿Ok? Por eso Romanos 2:17, Nuevo Testamento, la palabra será en griego, así que esa palabra está en itálica o cursiva. Ahora, si ustedes pueden mirar, si miran la palabra, em, a ver, apresurar, ¿ok? Apresurar, pueden ver que a la derecha están todas las palabras en el script normal del Antiguo Testamento hasta que llegamos a Hechos y ahí van a ver que están en forma italizada. Otra vez van a encontrar ciertas imperfecciones porque en Tito 3:12, estamos mirando apresurar, el verbo apresurar, la lista de textos donde ese verbo se usa. Y al final de esa lista tenemos Tito 3:12, apresúrate a venir a mí, pero noten que el número está en script normal. Debería estar en cursiva o itálicas, porque es Nuevo Testamento. Así que esa clase de error vamos a encontrar. Ya hay que tener cierta paciencia con este documento. Es un documento humano, ya no es como la Biblia, sin error. Aquí hay lagunas y errores, hay que tener un poco de paciencia. Bien, vamos trabajando con este material. ¿Ok? Em, ahora, entonces, en resumen, en muchas palabras, no todas, porque a veces hay palabras que solo aparecen en el Antiguo Testamento, pero bajo cada palabra que está analizada, hay una lista de textos del Antiguo Testamento con el código numérico de las palabras en hebreo. Y cuando son textos del Nuevo Testamento, el código numérico está en itálicas y se refiere
a una palabra en griego. ¿Ok? Importante captar esa diferencia. Ahora, cuando vamos hacia atrás, después de la concordancia, si miramos ahora más atrás, vamos a encontrar que hay una sección donde están las palabras en hebreo. ¿Ya? Busquen en sus concordancias dónde está la sección de palabras en hebreo. ¿Ya? Hay miles de palabras, ahí están todos los números. Ese es el léxico hebreo, con todos los números. Vamos a usar eso en un momento. Ya solo quiero que lo ubiquen, las palabras en hebreo. ¿Ya? Noten que los números están en letra normal. ¿Ok? ¿Han encontrado eso? Y después viene el léxico en griego. Así que si avanzan un poco más en la concordancia, llegan al léxico de palabras de palabras en griego. Ahí van a ver que los números están en itálica o cursiva, porque son palabras en griego. ¿Ok? Así que es el concepto fundamental que tiene que manejar. La concordancia nos da una lista de todas las palabras o las palabras importantes de la Biblia en la Reina Valera, esa versión, Reina Valera. Pueden buscar cualquier palabra. Y la concordancia te da la clave numérica para identificar cuando se trata de un texto del Antiguo Testamento, cuál es la palabra en hebreo, y cuando se trata del Nuevo Testamento, cuál es la palabra en griego. ¿Ok? Y eso es como empezamos a usar en detalle la concordancia para sacar la información que necesitamos. ¿Ok, hermanos? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda, alguna incógnita o comentario? No quiero avanzar si cosas no quedan claras. Correcto, pastor, está bien. ¿Todo está bien? ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora a empezar a usar esta concordancia. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo del Antiguo Testamento y un ejemplo del Nuevo Testamento. Ya solo uno puede usar cualquier palabra, a veces es difícil saber qué palabra usar, pero vamos a esa palabra apoyar, justo la que apareció en el texto en Génesis, ¿ok? Así que busquen en su concordancia la palabra apoyar. ¿Ok? ¿Todos tienen apoyar? Ya, pastor. Muy bien. Ahora, una vez más, pongamos nuestro dedo inmediatamente debajo del número 8172, el que está a la derecha. Pon tu dedo ahí, ¿ya? Debajo de ese número. Luego desliza tu dedo para ver qué otros números aparecen. ¿Cuál es el número principal que se usa con más frecuencia? 8172. Muy bien. 8172. Eso indica que hay una palabra en hebreo, un verbo en hebreo, que es la que más se usa en el Antiguo Testamento y es traducido apoyar en español. ¿Ok? Pero hay otras palabras también. ¿Qué otro número encontramos ahí? Bajando del primero, del 8172, ¿qué otro número aparece? 270. Muy bien, 270. Esa es otra palabra en hebreo que vamos a ver en un momento, ¿ya? Como el número es diferente, indica una palabra diferente, ¿ok? Ahora, cuando en la concordancia ves que hay una palabra que frecuentemente se usa, un código numérico, digamos, esa es la palabra común, corriente en hebreo para el concepto de apoyar. Luego nos interesa cuando hay otras palabras, porque esa otra palabra queremos investigar qué es lo que significa, porque no solo se trata de entender cuál es la palabra que se usa en el texto que estamos estudiando,
sino también qué otras palabras pudo haber usado el autor, quizás con un sentido diferente. Y cuando analizamos otras palabras, poco a poco vamos alcanzando un concepto más claro de la palabra que se usa en el texto que estamos usando. ¿Ok? Así que hay dos partes de este ejercicio. Si estamos estudiando un texto en particular, queremos primero saber cuál es la palabra en hebreo. Y luego queremos saber esa palabra en hebreo qué significa. Y luego queremos saber qué otras palabras en hebreo también se traducen apoyar en la Reina Valera y qué es lo que esas otras palabras significan. Para que luego un proceso de análisis vamos captando mejor cuál es el sentido de la palabra en el texto que estamos usando nosotros, estudiando nosotros. ¿Ok? Así que vamos a Doctor, continuar. Sí, una consulta. dime. Este, en el curso de hermenéutica que llevé, Ujú. bueno, no nos comentaron eso de buscar los otros significados, o sea, del verbo, Ya. ¿no? Ujú. Porque supuestamente ya tiene un significado con el diccionario, ¿no? Ya. O sea, yo cuando he visto sus videos de las clases, yo veo que usted busca así, verbos muy parecidos, ¿no? Que tienen que ver con el verbo. Claro. Pero yo en mi tarea solamente, por ejemplo, hago uso de lo que significa, ¿no? Según Ujú. el Strong. Y está bien, solo que para enriquecer el estudio es interesante analizar otros verbos, lo que significa, solo para tratar de aclarar el concepto un poco más, ¿ya? Yo sé que lleva más tiempo, es un poco más tedioso, ¿ya? Especialmente cuando es una palabra que se usa frecuentemente, y a veces no tenemos tiempo para hacer todo el análisis. Pero yo quiero mostrarles cómo sacar mayor provecho de esta concordancia Strongs, ¿ya? No usarla en forma simple, sino en forma compleja para sacar más provecho. Espero que esto les ayude, ¿ok? Así que estamos diciendo, ¿está bien? ¿Algún otro comentario? Si no, entonces, otra vez, bajando con nuestro dedo por la lista de números, hemos llegado a 270. ¿Qué otros números hay después, diferentes al el número principal? 5564. Muy bien. Seguimos bajando. ¿Qué otro número aparece? 982. Antes de eso, 4937. ya, aquí hay que tener buena vista, ¿ya? Aunque Ujú. puede haber diferentes ediciones, ¿no? Pero creo que hay el 4937. Luego más abajo, sí, como el hermano dijo, 982, ¿ya? Luego se repite 5564 que ya tenemos antes, y hasta ahí llegamos, ¿cierto? Esas son las palabras, hay como tres o cuatro palabras en hebreo para este concepto de apoyar. ¿Ok? Vamos a empezar entonces a estudiar cuál es la palabra que se usa. Bueno, en este caso, en Jueces 16, versículo 26, porque lamentablemente Strongs aquí nos falla, porque en Génesis 28:12, que es la palabra que nos interesa para nuestro estudio, no hay un número aquí. Así que habría que identificar eso con otra herramienta quizás. Pero vamos a buscar, ahora usando el léxico atrás, busquen el número 8172, ¿ya? Busquen ese número en el léxico hebreo, 8172. Ahora aquí no hay un problema con el léxico en griego porque no hay 8000 palabras en griego. Pero si estás buscando una palabra por los 1000 en hebreo, ten cuidado que no por accidente vas al griego y eso te va a confundir, ¿ya? Tiene que estar con todos los sentidos puestos para no confundirte. Así que vamos a 8172.
A ver. Ya. Hemos encontrado la palabra. ¿Cuál es la palabra en hebreo? Shan. Shan, ¿no es cierto? Ya. Es una raíz primaria. Ahora van a encontrar que el léxico usa abreviaciones. En este caso, raíz prim. Si quieres saber lo que esas abreviaciones significan, vamos al comienzo del léxico, vamos al número 1 del léxico, ¿ya? Y ahí van a encontrar el, em, ahí van a encontrar cómo usar este diccionario hebreo y van a encontrar las abreviaciones. En mi léxico es el número romanos 4 de esa sección, ¿ya? Pero si quieren, pueden buscar esa página donde dice abreviaturas y ahí van a tener explicaciones de las abreviaturas. ¿Ya? ¿Lo han encontrado? ¿Han podido verlo? Estamos ¿Ya? buscando, pastor. Tómense el tiempo, simplemente van al comienzo de ese diccionario o léxico de palabras en hebreo, ¿ya? Van al número 1 y voltean la página atrás, Ah, sí, ¿ya? La abreviaturas. forma más fácil de encontrarlo. Ujú. Busquen el número 1 de las palabras en hebreo y volteen una página hacia atrás. Y van a encontrar abreviaturas, ¿no es cierto? Cuando quieren consultar, cuando hay algo que no entienden muy bien, busquen ahí para ver si les ayuda a entender un poco mejor. ¿Ok? Muy bien. Volvemos ahora al número 8172. ¿Ok? Hemos establecido que la palabra en hebreo es Sha'an. Ahora, después vienen palabras en itálica, respaldarse o sostenerse. Esas palabras en itálicas es como una explicación de lo que significa la palabra en hebreo. ¿Ok? Es un verbo que significa respaldarse o sostenerse. Luego vienen dos palabras en script normal, uno mismo. Eso es solo para aclarar el concepto. Pero el significado fundamental del verbo es respaldarse o sostenerse. Luego, si miran con cuidado, y aquí hay que tener buena vista, después de la palabra mismo, ¿qué encuentran? Dos puntos, una raya. Muy bien, excelente. Dos puntos y una raya. Eso indica que las palabras que vienen a continuación son las traducciones de este verbo al español en la Reina Valera. ¿Ok? Ahora, en este caso, ¿cuáles son las traducciones que vamos a encontrar en la Reina Valera de este verbo sha'an? ¿Cuáles son las traducciones? Apoyar, descansar, recostar, sustento. Muy bien. Eso indica que en la Reina Valera, este verbo sha'an se traduce en una de esas maneras. Son 5 diferentes palabras. Obviamente, a lo largo del Antiguo Testamento significa la palabra shan no siempre en la Reina Valera se traduce apoyar. A veces se traduce descansar. A veces se traduce recostar. Y a veces ni con un verbo, un sustantivo, sustento, de sustentar. Ahora, ¿qué idea empieza a venir a su mente cuando ves esas traducciones? Apoyar, descansar, recostar o sustentarse o sostener. ¿Qué idea tiene en su mente? ¿Este verbo qué significa? ¿Qué es lo que sienten
en su mente cuando escuchen estas palabras: apoyar, descansar, recostar, sostener. Que alguien está cansado. Ya alguien está cansado y está descansando, recostando, casi como con todo su cuerpo, ¿no? ¿Mm? ¿Ok? Sí. To- ap- Ese es el más o menos el sentido de este verbo. Hay que captar el sentido del verbo por las diferentes traducciones. ¿Ok? Muy bien. Entonces, volvemos otra vez a la concordancia, volvamos otra vez al verbo apoyar en la concordancia. Vamos a mirar ahora los diferentes versículos donde este verbo shan 8172 se traduce apoyar. A ver si captamos este sentido de descanso. ¿Ok? ¿Cuál es el primer? Bueno, vamos a usar la concordancia nomás. En algunos casos hay que mirar el pasaje en la Biblia para entender mejor el contexto, pero para abreviar el tiempo vamos a mirar qué dice la concordancia. ¿Ok? En Jueces 16:26, ¿qué dice? Apoyé. Ya, las columnas que me apoye sobre ellas. Si nos acordamos, es la historia de Sansón, ¿no es cierto? Ya. Sansón está ciego y es la última oración pidiendo a Dios que le dé fuerza. ¿Para qué? Para que me apoye sobre ella. ¿Ya? Claro, la idea de descansar o reposar, pero sabemos de lo que pasó en esa historia, que lo que Sansón hizo fue apoyarse sobre estas columnas para empujar con toda su fuerza y traer abajo eh, el templo pagano, ¿no es cierto? Así que es el concepto de con todo su cuerpo, con toda su fuerza, se apoyó en estas columnas para darles abajo. ¿Ok? ¿Cuál es el siguiente verbo? El siguiente texto. Saúl que se apoyaba sobre su lanza. Muy bien. Entonces, ¿qué idea viene a nuestra mente con este verbo shan? Saúl se apoyaba sobre su lanza. ¿Qué estaría haciendo? Agarrándola con su mano, parado. ¿Qué estaría haciendo? descansando, No, Descansando, ¿ya? No. sujetando la lanza como, casi como un bastón, ¿no? En Ya, realidad. con bastón. La idea como su cuerpo está confiando en que este lanza le está apoyando, ya cuando está cansado. Eh, Miren ahora Segunda Reyes 5:18. ¿Mm? Segunda ¿Cuál dice? Reyes, Segunda Reyes, si miramos más abajo otro texto, Segunda Reyes 5:18, Señor el rey, apoyare sobre mi brazo. Es el pedido de Naamán, si me acuerdo bien, Naamán hablando con el profeta diciendo, voy a adorar a Jehová, pero perdóname si cuando vuelva a mi tierra el rey quiera adorar a su Dios, que yo esté con él y el rey se apoyare sobre mi brazo. ¿Ok? Mm. Este verbo como descansar con todo su cuerpo sobre su brazo. ¿Ok? El siguiente texto, Segunda Reyes 7, príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba. Bueno, es el sentido de apoyar, ¿no es cierto? Descansar con todo el cuerpo. Pero vamos a mirar ahora la primera palabra que es diferente en este listado de palabras. 270. Ya, el número 270. Vamos a ver cuál es la palabra en hebreo para 270. Ahora busquen atrás en la concordancia o léxico hebreo el número 270. Queremos ver cuál es la palabra en hebreo, en hebreo, ¿sí?
Acaz, Muy bien. Ajás, ¿no es cierto? ¿Y esta palabra qué significa? agarrar. Agarrar, ¿ok? Dice frecuentemente con la idea secundaria de mantener en posesión. Ahora, esa palabra, ¿cómo se traduce en la Reina Valera? Pueden ver ahí una lista de palabras. Ceñir, disponer, rodear. Ya en mi Ah, edición no. dice apoderarse, apoyar, arrebatar, asir, Sí, pues. atrancar, cazar, dar, echar mano, empotrar, encubrir, enredar, estribar, fijar, ocupar, poseer, tomar posesión, posesionar, prender, preso, proseguir, seguir, sobrecoger, sostener, tener, trabar. Wow, una enorme variedad de significados. Indica que la palabra es, en cierta manera, genérica, capaz de varios sentidos. Pero pueden percibir cuál es el sentido aquí. Miren la definición de la palabra. ¿Cómo empieza definiendo 270? Ajás. Claro. Agarrar, ¿no es cierto? Agarrar. Ahora, noten que en las diversas traducciones en la Reina Valera hay palabras como apoderarse. Es una forma de Apoyar. agarrar, ¿no es cierto? Apoderarse, agarras algo. Arrebatar, agarras algo. Asir, agarras algo. Cazar, agarras algo. Echar mano, agarras algo. Poseer, tomar posesión. Posesionar, prender. ¿Ya captan la idea? Este verbo tiene el sentido de agarrar con la mano. ¿Ok? ¿Entienden? Ahora, volvamos a la concordancia. Busquemos otra vez el verbo apoyar. ¿En qué texto se usa esta palabra número 270? ¿En qué texto? Primera de Reyes 6:10. Muy bien, pero Reyes 10. ¿Y qué dice? Se apoyaba en la casa con maderas de. Ya. Ahora, quizás en este caso hay que mirar la Biblia, ya, porque no me acuerdo bien esto qué es lo que está diciendo. Así que, si tienen su Biblia a la mano, busquemos ahora Segunda Reyes, no, Primera Reyes 6, versículo 10. A ver, Primera Reyes, ver que Dice, necesito. ¿Ya puedes leer? Ujú. edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Ok, Está hablando de la edificación del templo. ya. Entonces ahí la Reina Valera traduce apoyar, ¿no es cierto? Pero estamos viendo que esa palabra 270 tiene la idea de agarrar. Así que, ¿qué imagen viene a la mente al usar ese verbo aquí en la construcción? No es la palabra apoyar con todo el cuerpo, es la idea de agarrar. Así que, ¿cómo estaría, entre comillas, apoyado O fijado, tal vez. con maderas? Ya. Ustedes saben que hay en la construcción puedes tener algo simplemente apoyado sobre otra cosa, pero a veces quieres que esté más firme que solo apoyado. Entonces, puedes tomar clavos o alambre y como lo agarras, lo amarras a algo, ¿ya? Por ejemplo, puedes poner una tabla encima de eh, en nuestro caso, no es el pasaje aquí, pero eh, cuando estás construyendo con fierro, puedes descansar una tabla sobre el fierro. Esa tabla está apoyado sobre el fierro, sería el verbo 8172, reposando. Pero si tú agarras alambre y envuelves la madera con
el, eh, Fierro. el fierro, lo estás agarrando, ¿ya? La tabla no está solo descansando sobre, está agarrando el fierro, ¿ya? Mm, Este es el sentido del verbo 270. En la Reina ah, Valera no hacen una, no, al usar apoyar, podemos pensar que es la misma forma que Sansón se apoyó sobre la columna y aquí está apoyado sobre la madera, pero no, el verbo es diferente en hebreo. El concepto es diferente. Es el concepto de agarrar, ¿ok? Si ven cómo cuando estudiamos usando este concordancia en detalle, empezamos a darnos cuenta la tremenda riqueza del idioma hebreo y cómo este libro Strongs nos puede ayudar a entender mucho mejor la Biblia, ¿ok? mm. Eso es lo que queremos hacer. Ahora, vamos, vamos a buscar otro uso. Otra palabra en esa lista de apoyar, hemos estudiado la palabra principal, que es 8172. Es el concepto de descansar todo el cuerpo. Pero 270 es otro verbo en hebreo que significa agarrar. Así que ahora si miramos la primera cita o la cita jueces 16:26, ¿cuál es el verbo que se usa de Sansón con las columnas? ¿Cuál de estos dos verbos es el que se usa para Sansón apoyándose sobre ellas? Ah, perdón, El Sham. primero, Ya, 8172, sí. que Ah, significa descansar con todo el cuerpo. Hay otro verbo para agarrar con la mano. Ya. Entonces no hay que pensar que Sansón simplemente agarró la columna con la mano, como para jalar la columna. No, él apoyó con todo su cuerpo sobre la columna. ¿Ya? ¿Captan la diferencia? ¿Y por qué estudiando diferentes verbos vamos aclarando lo que un verbo en particular significa en un contexto? ¿Ok? Esto es exégesis pura. ¿Ya? Aquí no estamos usando ningún comentario, estamos usando un léxico hebreo para hacer investigación pura. ¿Ya? Este es el beneficio para ustedes de usar Strongs. No tienen que depender de otro, lo que otra persona ha estudiado, ustedes mismos pueden hacer el estudio. Claro, lleva horas, ¿ya? Lleva horas, pero hay un tremendo beneficio para nosotros. Ahora vamos a mirar en esa lista de palabras, aparte de 270, ¿qué otro número encontramos? 5564. Muy bien, vamos a buscar entonces ahora cuál será esta palabra 5564. Buscamos atrás en el léxico 5564. Samac, Muy bien. ¿Y samak qué significa? necesita apuntalar, sostener, apoyarse en o agarrarse de, afirmar, apoyar, asegurar, confianza, confiar, perseverar, peso, poner, proveer, reposar, sostener, sostenerse o sustentar. ¿Ok? Entonces, parece a primera vista que es similar a la primera palabra. ¿Ok? 8172. Pero hay este de apuntalar. ¿Por qué será apuntalar? ¿Qué diferencia hay entre apuntalar y sostener? Apoyarse, agarrarse.
Ahora noten que hemos estudiado un verbo en hebreo que significa apoyar con todo el cuerpo, 8172. Hemos visto otro verbo en hebreo que la Reina Valera traduce apoyar, el número 270, que significa agarrar. Aquí tenemos una tercera palabra. Y a primera vista pareciera que une esos dos conceptos de apoyarse y agarrar. ¿Y cómo se traduce en la Reina Valera? Bueno, se traduce a afirmar, a apoyar, a asegurar, confianza, confiar, perseverar, peso, poner, proveer, reposar, sostener. Bueno, una variedad de sentidos. Vamos a mirar ahora en la concordancia, volviendo al verbo apoyar, ¿en qué texto se usa esta palabra 5564? Segunda de Reyes 18:21. ¿Ya? Si alguno se apoyare, se le entrará. Bueno, vamos a mirar, alguien puede buscar el pasaje en la Biblia. Ya, pastor. ¿Qué dice? Eh, He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Ok, puede ver quién está hablando ahí y a quién está hablando en ese pasaje. Hay que tomar un tiempo para ver el Al, contexto, ¿no es al- cierto? al rey Ezequías, Perdón, al rey Ezequías. ¿quién está hablando al rey Ezequías? Debe ser el rey de Asiria, supongo. Rey de Asiria, sí, el rey de Ya, Asiria. muy bien. Sí. El rey de Asiria habla al rey Ezequías y le dice, si alguno se apoyare en el rey de Egipto, se le entrará por la mano. Entonces, ¿qué concepto de apoyar tiene en mente? Si va a pasar por la mano. ¿Está apoyando con todo el cuerpo? Con la No, mano como un bastón. Ya, más con la mano como si fuese un bastón, ¿ok? Y es una forma de, entre comillas, apoyarse que puede causarte lástima, te puede dañar a ti mismo. se puede apuntalar, como se dice. Ahí está el concepto de puntalar, ¿no es cierto? Es algo puntiagudo que puede Claro, traspasar por tu mano, ¿ya? No es lo que pasó con Sansón con las columnas y no es lo que pasó con esas tablas en el tabernáculo. Así que es otro concepto aquí, de apoyarte sobre algo que tiene una punta y si tú te apoyas sobre eso, te va a traspasar la mano. Ahora, ¿dónde más se usa ese verbo? Pueden buscar otro uso de 5564. En Isaías 59:16. 5916. Ajá. ¿Qué dice ahí? Sí. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo, le afirmó su misma justicia. Ah, ok. Eso en Isaías. Isaías 59:16. Yo no tengo eso en mi concordancia. ¿Ya? Tampoco. Ya, no, Ah, ya va. no, van complicándolos, ¿ya? Debe ser una concordancia especial para Venezuela, ¿ya? Tiene ventajas ustedes que no tenemos nosotros, ¿ya? Ahora, versiones venezolanas y versiones peruanas, así que ya, a ver, en versiones peruanas, antes de ese pasaje en Isaías 59, hay otro pasaje en Isaías, ¿sí? Pero ¿cuál es? 36:6. ¿Ya? ¿Y qué dice ahí?
Si alguien se apoyare, se le entrará. Es el mismo pasaje, ¿no es cierto? Es el pasaje paralelo en Isaías del momento que el rey de Asiria amenaza al rey Ezequías. Así que tenemos este pasaje paralelo en Reyes y en Isaías y sobreentiende que se usa el mismo verbo. ¿Ok? Em, en mi versión de Strongs, pasando de Isaías, hay otro texto que usa esta palabra, 5564. ¿Cuál es? Amós 5. 5:19. ¿Alguien podría buscar Amós 5:19 para ver qué significa? ¿Qué dice Amós 5:19? Si leemos todo el texto. Dice, como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrar en casa y apoyare su mano en la pared y le muerde una culebra. Otra vez este concepto de apoyar con tu mano, pero es un apoyo que te expone a un peligro, ¿ya? Y hay un verbo en hebreo para eso, ¿ya? Así que vamos viendo que cuando la Reina Valera traduce apoyar, está usando diferentes verbos en hebreo y tenemos que tratar de entender cuáles son los diversos verbos que se podía usar y cuál y por qué el autor escogió este verbo en este pasaje, ¿ya? Eso nos va a ayudar a entender mejor, ¿ok? Ahora, si queremos ampliar un poco más este concepto, vamos a mirar, bueno, hasta ahí, alguna pregunta hasta ahí. Lo que estamos haciendo es este ejercicio. Buscamos una palabra en la Reina Valera que tenemos que estudiar. Usando la primera parte de la concordancia, establecemos las diferentes palabras en hebreo que eh, los traductores de la Reina Valera traducen el verbo apoyar. Entonces Pastor, empezamos, sí, una consulta en el 5564, que es el verbo samak, ya, eh, después de la raíz primaria, que es justamente apuntalar y sostener, viene una abreviatura que es ref, que significa reflexivo o reflexivamente. ya. Esto significa, y después dice apoyarse en o agarrarse de. Eso es más que todo del autor, ¿no? O sea, él está diciendo, reflexionando, podríamos decir que es apoyarse en o agarrarse de. No, creo Porque dice, que en la abreviatura, me imagino que dice reflexivo. Ya, ajá, es un término técnico de la gramática. Un verbo ah, reflexivo es un una acción que se hace para uno mismo. ¿Ya? Por ya. ejemplo, vestir, yo puedo vestir un muñeco, ¿ok? Estoy haciendo la acción de vestir o visto a mi hijo. Estoy usando el verbo vestir para ser a otra persona. O puedo decir, me vistieron de camisa, ¿no? Esa es la voz pasiva. Me vistieron. Me vistieron. Eso es la voz pasiva. Pero reflexivo es, me vestí a mí mismo. Me vestí. Es una acción para uno mismo. Ya, esa es la palabra reflexivo. ¿Ok? Ya hay que saber gramática también para estudiar la Biblia. Y hay varios conceptos gramaticales. Pero lo que quiero que capten en este momento es el primer uso de la concordancia Strongs es cuando en un pasaje que estamos estudiando vemos un verbo como apoyar. Queremos entender, no, queremos saber cuál es la palabra en hebreo, pero más que solo cuál es la palabra en hebreo, cuál es el sentir de esa palabra.
Y para entender cuál es el sentir de esa palabra, tenemos que saber qué otras palabras en hebreo se traducen también a apoyar en la Reina Valera para sacar esos conceptos y quedar con el concepto que hay en este pasaje. ¿Ok? Y para hacer todo ese trabajo, lo que se hace es lo que acabo de mostrarles. Miramos los diferentes verbos en hebreo, los vamos estudiando uno por uno, vamos tomando apuntes quizás porque la mente es frágil y al final vamos pensando, hay verbos para esto y hay verbos para esto, pero aquí hay este verbo y este es el significado. ¿Ok? Ese es el primer uso, quizás el más común, de el léxico, la concordancia Strong's. ¿Ok? Pero hay otro ejercicio que también podemos hacer, ¿ya? Vamos a buscar la palabra 8172, ¿ok? En el léxico atrás, la concordancia, busquemos la palabra 8172. 8172. Muy bien. Ahora, vamos a mirar en qué otras maneras este verbo shan se traduce en la Reina Valera. ¿Ya? Hemos visto apoyar, pero ¿cuál es otra traducción posible? Descansar, Respaldarse, acostar. sostenerse, uno mismo, apoyar, descansar, recostar, sustento. ¿Ya? Esa es la versión venezolana, ¿ya? La que tenemos nosotros es un poco, bueno, es eso, pero en nuestra versión, solo para confirmar con ustedes, yo tengo, después de apoyar, tengo descansar, recostar, sustento, Usted. ¿ok? Ahora, como la primera palabra es descansar, vamos a buscar esa palabra en la concordancia. ¿Ya? Busquen ahora la palabra descansar. Descansar. Pastor, usted lo estudia así, cheque, tirará horas, pastor. Bueno, por eso. Descansar. ¿Ya han encontrado la palabra descansar en la concordancia? Ya, pastor. Ahora, si ustedes ponen el primer texto, ¿cuál es? Éxodo ¿Ya? 23:12. 22. ¿Ya? ¿Cuál es el Sí. número en hebreo? 51:17. ¿Ya? Que no es el número que estamos estudiando, ¿no es cierto? Estamos No. estudiando 8172. Así que lo que vamos a hacer es poniendo tu dedo debajo del 5117, ahora desliza con tu dedo hacia abajo hasta encontrar el número 8172. Números 21:15. Muy bien. ¿Y qué dice ahí? Y descansa en el límite de Moab. ¿Ya? Bueno, vamos a buscar en la Biblia quizás, ¿ya? Porque no me acuerdo qué significa 21, ¿cuánto? 15. 21:15 dice, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. Es cuando los israelitas rodean la tierra de Moab. ¿Ya? Entonces, este concepto de descansar con todo el cuerpo, descansa en el límite de Moab, pero aquí es descansar, no es apoyar. La traducción es la misma palabra en hebreo, pero aquí por el contexto, la Reina Valera traduce descansar. Ahora, seguimos bajando con el dedo a ver si encontramos otro uso de ese verbo 8172. Ya no hay. Ya no hay, De des- no. ¿ok? Solo se traduce una vez. Solo se traduce una vez descansar, ¿ok? Ahora volvamos al léxico para ver, aparte de apoyar y descansar, ¿qué otra traducción puede haber?
Ahí en la Reina Valera. Hay recostar. Muy bien, hay recostar. Ahora buscamos el verbo recostar en la concordancia y repetimos el mismo ejercicio. Génesis 18:4. Recostar, a ver, más rápido que yo. Recostar, ya, ok, ya. Algunos son la juventud más ágil que nosotros, ¿ya? Ok, 18:4. es la primera palabra, ¿no? Sí. Génesis 18:4, hago de agua y recostaos bajo de un árbol. Estos son los varones que vienen a visitar a Abraham. Y Bueno, Abraham los invita a recostarse debajo de un árbol, ¿ya? Es recostar con todo su cuerpo, ¿ya? En otros textos es apoyar o descansar. Aquí es recostar, pero ya tiene la idea de el verbo recostar. ¿Hay otro texto que usa este verbo? No. No hay, en el recostar único. no. Entonces solo hay uno, recostar. Vamos a ver si hay otra traducción. Hemos visto apoyar, descansar, recostar. ¿Qué más hay? Sustento. Ya, este es interesante porque no es un verbo. Interesante, pero vamos a buscar la palabra sustento ahora. No dice sustentar, sino sustento, pero Ya, tenemos que buscar sustentar, ¿no? ya sí hay que buscar. No, Queremos no, si hay ver, sustento. Si hay sustento y sustentar. bueno, no es un infinitivo, ¿no? Oh, vaya, ya, a ver, sustento, ¿dónde está? Si hay sustento. Yes. Génesis 6:21. Hay sustento. ¿Qué pasaje es? Génesis Bajo, 6:21. bajo sustento. Sí. Aquí en la palabra sustento no hay. Ah, sí hay. En Isaías Isaías 3:1. 3:1. Sí, el Génesis 6 es otro número, ya es otra palabra. Busquemos 8172. Ajá. Isaías 3:1. Isaías 3:1. Muy bien. El Señor Jehová quita todo sustento de pan, pero debe ser una forma gramatical del verbo sostener, Pastor, ¿sí? en mi caso no lo reconoce como el número 4937, ese sustento, todo sustento. ¿Ya? Tienes otro número. Sí, lo reconoce como 4937. Ya. ¿Mm? Bueno, ¿Cuál ya. Isaías? ¿Isaías? Sí, en Isaías 3:1. Tienes la concordancia física de Strong's. No, una virtual. Ya. Bueno, ya, como dije al comienzo, ya hay imperfecciones. Ya esto es parte del problema. ¿Ok? Así que lo que nos va a ayudar quizás es usar la concordancia con un interlineal, porque el interlineal te va a dar las palabras y ahí, usando Strong's, puedes verificar por un interlineal y confirmar que esa es la palabra, ¿ya? Porque hay estas variaciones y habría que ver a qué se debe la variación. ¿Ok? Ok, pastor. ¿Ok? Muy bien. Em, bueno, eh, Ángel, tú mencionaste el pasaje en Isaías, que es, No. Ah, el número que me sale. sí, ¿cuál es? A ¿Qué ver, número ahora lo es? verifico. Lo moví. Estaba en Isaías 3:1, ¿no? Ya, Sustento me sale como 4937. ya. Ya, bueno, habría que ver. ¿Y qué es la palabra en hebreo ahí? Eh, la raíz es SH, un apóstrofe y N. Me imagino que es como Sham, pero el lema es mi Sham. Qué interesante que es otro número. ¿Cuál es el número? Cuatro. El número que lo reconoce acá es 4937. Vamos a buscar en el léxico. 4937. 37. Creo que vi este asunto. A ver. La palabra es misen.
Mishen o Mishan. Mishan. Ah, ya, sí, sí. Ya. ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríe tanto? Me río porque yo cuando estaba haciendo este estudio esta tarde para prepararme, vi este caso. Yo no sé por qué, pero hay una característica en hebreo que varios verbos tienen una forma que antecede con mi o con me. Así que la raíz verbal es shan, ¿ya? Si ustedes miran en su léxico, busquen en su léxico de Strong's 4937. Ya pueden ver ahí en el léxico, ¿Léxico? el diccionario Ya, de Mishen o palabras en Mishan. hebreo. ¿Ya? ¿Y qué dice pues de Mishan? Dice de 81 a 72. Ahí está, ¿ya? 8172 es la raíz principal, Claro. pero hay Ujú. formas en hebreo que anteceden mi o me para varios verbos. Y yo traté de averiguar, pero no tuve mucho tiempo para ver y como no estudié hebreo profesionalmente, no sé cuál es la explicación. Pero em, parece que es una suerte de preposición verbal que ponen mi antes del verbo. Y por eso en la versión de Ángel está el número 4937, pero en nuestra concordancia es 8172. Al final, los dos verbos están íntimamente relacionados, solo que uno tiene, parece una preposición antes. O si no, Pero, si el hermano Ángel tiene un interlineal que nos diga a ver qué número dice ahí. estimado pastor, la palabra, Sí, la raíz de esta palabra, la raíz es Sham, ¿no? ya, Es la raíz raíz. es shan, sí. Sí, sí, sí. Y esto, mishan, es una Es, forma del verbo sí. Está que se, acompañado por una preposición, por una ya, preposición, sí. ya. Pero no sé qué es lo que mi significa. La preposición mi, ¿qué significa? Eh, posesivo. Claro, Mis de ¿no? vista, por ejemplo. Mis de vista, mi auto, Ya, algo eso en así. español, pero Sí, sí. en hebreo, ¿qué Ah, ya. significa? Ah, ya. Ya, ya. Claro, porque ahí está escrito en español, porque cómo se escucha nada más. Ya, sí, sí. Como usted Eh, dice, tenemos que estudiar gramática. ya, si alguien conoce un profesor de hebreo, pregúntale, ¿ya? Cuando un verbo, una raíz verbal, antecede mi o me, ¿qué diferencia de significado tiene? ¿Ya? Claro. Es como correr en español y recorrer, ¿ya? Correr es la raíz principal. Recorrer es ese verbo con una preposición antes, re. Entonces, como manejamos en español, es que recorrer es correr otra vez, ¿ya? Recorrer. Hay que saber hebreo bien para saber qué es lo que la preposición mi en hebreo significa para cómo cambia el verbo, ¿ya? Así que esto sea motivo para estudiar más el hebreo como idioma, ¿ya? Estamos solo usando una concordancia y si no sabemos hebreo, tenemos ciertos límites en nuestro análisis. Pero lo voy a dejar hasta ahí, hermano, pues no quiero cansarle demasiado. Esta noche es solo para introducir el uso de esta concordancia Strongs y a lo menos abrir sus mentes el potencial que tienes en tu mano. ¿Ya? Si aprendemos a usar bien esta concordancia, claro, hay que invertir tiempo. También hay que decir que con el mayor uso, se te hace más familiar, lo hace más rápido. Al comienzo todo parece complicado, pero si lo haces repetidas veces, entonces ya se hace familiar, lo hace mucho más rápido. Y cada uno puede decidir hasta qué punto quiere investigar. ¿Ya? Puedes simplemente identificar la palabra en hebreo y solo te quedas con eso. Lo haces en 2 minutos. Si quieres avanzar un poco más, haz este primer ejercicio de mirar qué otras palabras en hebreo se traducen en la misma forma en español para ver variaciones de significado de otros verbos. Y luego la pregunta, ¿y por qué el autor usó este verbo en este contexto?
Y luego, si tienes tiempo, quieres investigar un poco más, ahora busca las otras traducciones de ese mismo verbo al español y cómo se usa en la Biblia. Eso te va a dar un panorama semántico de lo que esa palabra en hebreo significa. Y eso ahora lo inviertes en tus conclusiones en este pasaje que estamos estudiando, qué es lo que el autor quiere que entendamos cuando usa ese verbo o ese sustantivo. Porque, hermanos, como entenderán, uno podía pasar toda la noche, podemos estudiar palabra tras palabra. Me he limitado al hebreo. Se podría hacer lo mismo con griego, Nuevo Testamento, ¿ya? Hay mucho por estudiar. Así que tienes en tu mano un libro que vas a usar toda tu vida, ¿ok? Y yo te recomiendo que como un ejercicio, si es posible, cada mañana usa la concordancia Strong's para estudiar una palabra. Ya estás leyendo tu devocional, la Biblia, hay una palabra que te interesa, ya tómate un tiempo para rápidamente mirar qué es la palabra en hebreo o en griego, tener un vistazo de si es la palabra que se usa comúnmente o es un único uso de este verbo. Ya aprende a pensar en esa manera. Piensa exegéticamente, lee la Biblia exegéticamente, aún en tu devocional. ¿Ya? Así que al lado de tu cama debe tener dos libros, la Biblia y Strong's. ¿Ya? Y en la mañana te armas una buena taza de café y te levantas tempranito para tener una hora a lo menos, ¿ya? Para no solo leer, sino estudiar y hacer exégesis en tu devocional. Vas a ver que es fascinante lo que vas a aprender y cómo Dios te puede guiar. Ok, Pastor, voy a tener que hermanos, cambiar mi nueva traducción viviente por la Reina Valera, entonces, a mi devocional. ¿ya? Y bueno, y vas a empezar a ver por qué otras versiones traducen de otra manera, ¿ya? Te va a permitir usar mejor otras versiones también y entender por qué hay diferencias, ¿ok? Así que esta noche es solo una pequeña introducción a todo el mundo maravilloso de usar la concordancia Strong's. ¿Alguna pregunta para terminar? Si no hay, voy a colgar la grabación en YouTube, les voy a enviar el link y en cualquier momento lo pueden volver a estudiar otra vez. Alguien está escribiendo aquí. Ángel, un favor, ¿cree que nos podíamos quedar un momento de Zoom para hacerle una consulta? Ya, claro. Si quieres quedar para consultar algo, no hay problemas. ¿Ok? Eh, si no hay más preguntas generales, lo dejamos ahí. Voy a cortar la grabación. Yo les animo, hermanos, Pastor, estudien esto y compartan con otros en su iglesia. Animen a sus líderes también a usar Strongs, porque hay mucha gente que lo ha comprado y no lo sabe usar. Y ahí eso es muy triste. Sí, ¿alguien quiere decir algo? Pastor, soy Pedro. Acá entre las palabras del diccionario hay artículos, conjunciones, preposiciones y solamente hay números. ¿Cómo se usa esto? Ya, ¿qué página estás? En la página 897. Los puros 897. números nomás salen. Bueno, todo tiene una razón. Ah, Sí, ya. eso Eh, no. Hay algunos que verbos así sale con. En la primera clase me salía así, buscaba, pero me daba las citas nomás, pero no, no sé, no entiendo. Ya, estas son palabras que son muy comunes y muy frecuentes y que han Mm, decidido no analizar las palabras en hebreo a veces porque no hay una palabra en hebreo, ¿ok? ya, ya. Van a encontrar cuando usan un interlineal que hay palabras en hebreo que no tienen un número encima. Mm, Entonces, viene de esta sección aquí. ¿Ok? mm. Entonces, yo diría, ignoren esa parte, no les va a ayudar Ya. esa parte, Está ¿ya? listo. ¿Ya? Ya, Así que gracias. no se preocupen.
Sí, quería Ya. saber eso No, está solamente. bien, hermano, gracias, sí. Claro, hay muchas otras cosas en esta concordancia. Yo solo he limitado a las tres partes para esta clase, ¿ya? Pero pueden darse un tiempo para mirar todo el libro y ver. Hay ejercicios al final también. Hay una sección al final para hacer ejercicios, ¿ok? Así que aprovechen eso. Hay también en YouTube videos, ¿no? Hagan un esfuerzo por tratar de estudiar un poco más y van a sacar más provecho. Ya es una herramienta, pero hay que aprender a usarla. Ok, Pastor, buenas noches. sí, dime. Ah, hemos visto esta noche el libro físico Ya. y va a haber otra clase de electrónico. No, no, bueno, n- no he usado mucho el electrónico, pero es básicamente el mismo principio. Ya, si has captado esta idea, puedes usar el electrónico, solo que hay diferentes formas de usarlo. ¿Ya? Si quieren, yo tendría que darme un tiempo para pensar en eso, ¿ya? Para ver cómo lo hacemos con la versión virtual, ¿ok? Así que Ok, gracias por la sugerencia, tener que pensarlo y les aviso, ¿no? Cualquier cosa que ok, en mi gracias. mente. Buenas Ok. noches. Voy a parar ahora Pastor. la grabación.